Mi esposa infiel me engañó con el dueño de la escuela de nuestro hijo. Cuando lo descubrí, lo revelé todo durante la graduación y la dejé de rodillas suplicando perdón. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Gabriel, tengo 36 años y trabajo como técnico en informática. Siempre he sido una persona tranquila, metódica y muy centrada en que todo funcionara correctamente, tanto en mis servicios como en casa. Soy del tipo que prefiere la paz a la razón, ¿sabes? Me enorgullezco de ser un buen padre y un esposo actual. Siempre he tratado de estar al día, tanto en tecnología como en la vida familiar. A pesar de estar cansada del trabajo, nunca dejé de buscar tiempo de calidad con mi familia. Pensé que eso era suficiente. Que simplemente estar presente era suficiente para mantener todo estable. El nombre de mi esposa es Camila, tiene 34 años. Es psicólogo y siempre fue vista como una mujer centrada, educada y algo reservada. Trabajaba a tiempo parcial en una clínica y dedicaba el resto de su tiempo a cuidar las cosas de nuestro hijo y la casa. Era el tipo de mujer que todos los vecinos elogiaban. ¿Conoces a esa que siempre tiene una sonrisa en el rostro y una palabra dulce para todos? Esa era Camila. Pero ahora, mirando hacia atrás, tal vez esa sonrisa era más una fachada de lo que quería admitir. La verdad es que la veía como una compañera de vida. O al menos creyó verlo. Nuestro hijo, Lucas, tiene 7 años y estudia en un colegio privado que es algo de buena reputación, ¿sabes? Nada lujoso, pero ajustamos un poco el presupuesto para darle la mejor educación posible. Siempre fue muy inteligente, curioso y aprendió mucho de la inteligencia de su madre. Fue por la proximidad de la escuela a la casa y la estructura que ofrecía que decidimos inscribirlo allí. El colegio era moderno, lleno de actividades extraescolares, con profesores bien formados, y con un dueño al que, hasta entonces, solo había conocido de lejos. Un chico amable, siempre bien arreglado. Pero algo en él siempre me molestó, incluso antes que cualquier otra cosa. Camila y yo llevamos 11 años juntos. Nos conocimos en un curso de primeros auxilios cuando ella todavía estaba en la universidad y yo trabajaba por cuenta propia para configurar las computadoras para el evento. Desde el principio hubo una conexión extraña, intensa, pero a la vez pacífica. Nos completamos el uno al otro. Ella era emoción, yo era razón. Ella era fuego, yo era tierra. Y durante mucho tiempo eso funcionó. Nos casamos después de 3 años de noviazgo y vivimos ese sueño de pareja perfecta durante mucho tiempo. Tuvimos a Lucas 2 años después de la boda y pensamos que ese sería el colmo de nuestra felicidad. Nuestra rutina era más o menos estable. Trabajé desde casa la mayor parte de la semana y atendí a los clientes de forma remota. Salió por la mañana y regresó a primera hora de la tarde. Después del almuerzo, solíamos compartir la tarea y prestar atención a Lucas. Los fines de semana hacíamos programas sencillos: cine, parque, visitas a familiares. No éramos la pareja más enamorada del mundo, pero la asociación parecía sólida. Por supuesto, a veces había peleas tontas, pero nada fuera de lo común. Hasta que, sin que yo me diera cuenta al principio, esta armonía empezó a desmoronarse, poco a poco. El ambiente en la escuela de Lucas era moderno, con frecuentes reuniones con padres y eventos educativos. Y fue en una de estas reuniones que vi, por primera vez con atención, el dueño de la escuela. Su nombre era Mauricio, un chico de unos 40 años, carismático, el tipo de chico que encanta a cualquiera con solo un apretón de manos. Hablaba maravillosamente, vestía aún mejor y sabía exactamente cómo manipular el entorno. Siempre muy cortés con todos, pero tenía ese tipo de encanto que traspasa la línea de lo profesional. En ese momento, pensé que estaba un poco exagerado. No sabía hasta qué punto se convertiría en parte de mi historia, de la peor manera posible. Empezó muy sutil, casi imperceptible. Camila siempre ha sido metódica, organizada, con horarios bien definidos. Pero de repente empezó a llegar tarde de la clínica. Primero fueron 15 minutos. Luego 30. Entonces, 1 hora o más. Siempre venía con alguna excusa preparada: paciente en crisis, reunión de última hora, atasco. Al principio creí sin lugar a dudas. Después de todo, ella era psicóloga y estas cosas realmente podían suceder. Pero el problema era la mirada. Ella ya no me miraba a los ojos como antes. Empecé a sentir esas incómodas mariposas en el estómago. No pasó mucho tiempo para que me diera cuenta de que ella también empezó a verse más arreglada. Juro que no soy un tipo de hombre celoso o controlador, pero conozco a mi esposa.
Nunca usaba mucho maquillaje ni ropa más atrevida para ir al trabajo. De repente, estaba invirtiendo en ropa nueva, perfumes caros y maquillaje incluso en mis días libres. Le pregunté una de esas veces y dijo que quería sentirse mejor consigo misma. Está bien, pero ¿por qué ahora? Después de años juntos, ¿por qué un cambio tan drástico y tan repentino? Las mentiras empezaron a acumularse. Pequeñas cosas que solía contarme en detalle ahora se convirtieron en respuestas vagas. Una vez le pregunté a dónde había ido después del trabajo, se detuvo y luego dijo que había ido a la farmacia. Pero la bolsa que había en el coche era de una tienda de ropa. Otro día, dijo que le dolía la cabeza y no quería hablar, pero pasó toda la noche en su celular, riéndose para sí misma. Empecé a notar que el celular se convirtió en una extensión de su cuerpo. Siempre en tu mano, siempre con la pantalla hacia abajo. Notificaciones silenciadas. Contraseña cambiada. Mi alerta interna se disparó. ¿Conoces ese sexto sentido? Así es. Empezó a gritar. Y lo ignoré. Me llamó paranoico. Pensó que todo estaba en mi cabeza. Estrés del trabajo. Pero algo dentro de mí gritó que algo andaba mal. No era solo paranoia. Era un sentimiento real, un malestar constante. Empecé a dormir mal. Seguí recordando los detalles, revisando actitudes, tratando de encontrar dónde había comenzado el cambio. Y por mucho que lo intenté, la respuesta pareció escaparse de mis dedos. Era como si estuviera viendo arder la casa, pero fingiendo que era solo una vela encendida. Un detalle que realmente me llamó la atención fue el tiempo que empezó a pasar frente a la computadora. Antes, apenas tocaba su computadora portátil fuera del horario laboral. Pero de repente, siempre estaba investigando algo o respondiendo correos electrónicos. A veces me quedaba horas en la oficina, encerrado, y si entraba, rápidamente minimizaba la ventana. Intenté fingir que era normal. Ella es psicóloga, debe estar estudiando, no lo sé. Pero en el fondo lo sabía. Todo era muy extraño, y ella se esforzaba demasiado por ocultar algo. Era demasiado claro para ser solo mi imaginación. El detonante fue un sábado por la noche. Habíamos planeado ver una película familiar y ella simplemente dijo que estaba cansada y se fue a la cama temprano. Pero, de casualidad, fui a la sala a buscar un vaso de agua y escuché su voz suave, riendo, en el teléfono. Cuando me acerqué, inmediatamente colgó y fingió estar dormida. Allí mi mundo dio un giro. La sensación era como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me quedé en la oscuridad durante unos segundos, con el corazón acelerado. Y fue en ese momento cuando finalmente cayó la moneda. Hay algo ahí, y voy a descubrir qué es. Después de esa noche de la llamada telefónica oculta, decidí dejar de fingir que todo estaba bien. Pero también sabía que no podía actuar impulsivamente. Necesitaba pruebas. No fue solo por mi orgullo o mi ira, fue porque, si tenía razón, toda mi vida estaba a punto de desmoronarse. ¿Y si me equivoqué? Bueno, entonces sería simplemente otro loco paranoico. Fue entonces cuando instalé una aplicación espía en su celular. No fue fácil, pero como técnico informático sabía exactamente cómo hacerlo sin dejar rastro. ¿Fue feo? Sí. Pero, en ese momento, mi cordura dependía de ello. Las primeras 48 horas fueron una patada en el pecho. Mensajes eliminados, historial de navegación borrado, llamadas eliminadas. Estaba escondiendo todo con cuidado. Pero incluso con eso, la aplicación logró extraer algunas conversaciones de la copia de seguridad en la nube. Y fue allí donde comencé a ver un nombre repitiéndose. Mauricio. Inicialmente no había nada claramente romántico, pero la frecuencia, el tiempo de los mensajes, los emojis, todo hablaba más que las palabras. Decidí no enfrentarlo todavía. Necesitaba más. Fue una sensación horrible ver cómo todo encajaba, pero al mismo tiempo me dio concentración. Empecé a seguirla discretamente. Sí, me convertí en ese tipo. Él salió en el auto unos 10 minutos después que ella, fingiendo que iba a resolver algo con un cliente. Un par de veces fui a la clínica y todo parecía normal. Otras veces tomaba rutas diferentes, se detenía en lugares extraños durante media hora, una hora, y luego continuaba como si nada. Escribí todo. Filmé, tomé fotos. Me sentí como un completo idiota por llegar a este punto. Pero cuando sientes que alguien te está traicionando, la dignidad pasa a un segundo plano. La verdad se convierte en una prioridad. Intenté hablar discretamente con otras madres del colegio, las que siempre estaban en grupos de WhatsApp o en eventos. Por supuesto,
No fui directo al grano. Solo hice algunas preguntas sobre el dueño de la escuela, elogié el medio ambiente y esperé reacciones. Fue entonces cuando escuché los primeros chistes. Es simpático demasiado, ¿no? Las madres solteras lo aman. Una de ellas dijo, riéndose, lo vi hablando con su esposa cuando se iba. ¡Qué buena charla! Todo era una broma, pero para mí cada comentario era un clavo en el ataúd. Los recibos y los extractos bancarios empezaron a revelar un patrón extraño. Pagos en cafeterías y restaurantes que no coinciden con su horario. Carreras de aplicaciones que terminaron cerca de la escuela, incluso en momentos en los que ella no debería estar allí. Pequeños obsequios comprados en tiendas específicas, que nunca llegaron a mí ni a nuestro hijo. Sabía que era cuidadosa, pero la verdad es que cuando alguien está enamorado la atención al detalle desaparece. Reuní todo esto, lo organicé en carpetas, anoté horas, fechas, lugares. Estaba armando un rompecabezas que dolía con cada pieza. Y entonces llegó la primera confirmación innegable. Un audio, probablemente enviado por error, en el que decía, creo que será mejor que lo hagamos fuera de la escuela esta semana, tu voz se está volviendo muy familiar allí. Cuando escuché eso, quedé en shock. Sentí una mezcla de ira, tristeza y una sensación de traición que no podía explicar. Apagué todo, me apoyé en la pared del dormitorio y me quedé allí unos buenos minutos, en silencio. Había algo dentro de mí que quería explotar, pero otra parte simplemente quería desaparecer. Pero una cosa quedó clara, ahora estaba seguro. Y la guerra apenas comenzaba. El tipo Mauricio. Finalmente comencé a investigar quién era este tipo. Dueño de la escuela desde hace unos años, exprofesor universitario, soltero, o, al menos, eso decía ser. Siempre participando en eventos, siempre involucrado con los padres, especialmente las madres. Su imagen pública era perfecta, exitoso, amigable, culto. Pero cuanto más indagaba, más notaba un patrón de comportamiento. Y peor aún, parecía que sabía exactamente cómo utilizar el entorno escolar para acercarse a las mujeres. Incluidas las mujeres casadas. Empecé a comprender que el tipo era un manipulador experimentado. Tenía ese carisma forzado pero efectivo. Siempre con un cumplido en la punta de la lengua, siempre recordando los nombres de las personas, siempre con esa sonrisa que parece demasiado sincera para ser real. Empecé a recordar cuando vino a saludar a Camila en una reunión escolar. El abrazo fue demasiado largo. Su sonrisa era demasiado amplia. En ese momento no noté nada, pero ahora, viéndolo todo de nuevo con otros ojos, la escena se volvió muy clara. Él ya la estaba enganchando allí. ¿Y yo? Estaba a 2 pasos de distancia, como un completo idiota. Descubrí que utilizaba las actividades extraescolares como excusa para mantenerse en contacto con sus madres. Camila, por ejemplo, empezó a ayudar en la organización de un proyecto de lectura escolar, incluso sin haber sido llamada oficialmente para ello. Un día dijo que pidió ayuda para preparar un folleto psicológico para estudiantes. El otro día dije que estaba brindando apoyo emocional al profesorado. Todo tenía sentido, pero ahora era obvio que era solo un pretexto. Ella estaba interactuando con él de una manera que iba más allá de lo profesional. Fue emotivo, íntimo, personal. Empecé a mapear los encuentros ocultos. Uno de ellos estaba en un café cerca de la escuela, en pleno día. Otro, en el aparcamiento de un centro comercial. No se besaron en público ni nada de eso, tuvieron cuidado. Pero hubo demasiado contacto físico, demasiadas sonrisas y demasiado tiempo. Camila empezó a usar ese perfume que solo usaba en ocasiones especiales. Me puse ropa nueva para las reuniones de trabajo. Eso me mordía el pecho. Era como ver una película de terror, donde sabes que algo horrible va a pasar pero no puedes apartar la mirada. Y peor, el villano estuvo jugando al bueno todo el tiempo. Lo que me mató fue darme cuenta de cómo hablaba de él. En casa, su nombre empezó a aparecer con frecuencia. Siempre elogiando, Mauricio es muy inteligente, tiene grandes ideas pedagógicas, ayuda mucho a los profesores. Cuando me di cuenta, ya formaba parte de nuestro vocabulario diario. Y eso me disgustó. Ver la admiración en sus ojos, la forma en que hablaba de él, eso dolió más que si simplemente me hubiera traicionado por impulso. No fue solo físico. Ella se estaba enamorando. Estaba entregando lo que debería haber sido solo mío. Y eso me mantuvo despierto por la noche. El momento en que todo tuvo sentido fue cuando vi una foto de ellos, tomada por un amigo mío que trabaja en un restaurante. Estaban en una mesa más alejada, riendo,
inclinándose el uno hacia el otro. Él sostuvo su mano sobre la mesa. El título que envió fue: Pensé que quería saber. Allí ya no había ninguna duda. No estaba en mi cabeza. No fue una exageración. Fue real, descarado y dolorosamente claro. Mi esposa estaba teniendo una aventura con el director de la escuela de nuestro hijo. Y entonces supe que no iba a salir tan barato. Iban a pagar. Después de esa foto ya no hubo vuelta atrás. Ya no era solo un corazón roto, era una cuestión de honor. Pero sabía que necesitaba actuar con la cabeza fría. Sin chozas, sin confrontación temprana. Quería algo igual a la traición. Quería que ella sintiera lo que yo sentía. Que su mundo colapsaría en público, mientras el mío caía en silencio. Empecé a recopilar todo con mayor precisión: huellas de conversaciones, recibos, rastros digitales, fotografías. Organicé todo como un verdadero dossier. Si alguien dudara de mí, tendría pruebas de sobra. El primer enfrentamiento estaba previsto, pero sin revelar todas las cartas. La llamé para hablar, le dije que me sentía distante, que pensaba que ella estaba actuando de manera extraña. Ella dudó, pero lo negó todo. Dijo que simplemente estaba estresada por el trabajo y la escuela de Lucas. La cara de víctima que puso casi me hizo sentir pena. Casi. Cuando le mencioné que pensaba que ella era demasiado cercana a Mauricio, se quedó helada por un segundo. Esa milésima de segundo me lo confirmó todo. Pero rápidamente cambió de tono y dijo: «Estás inventando cosas». Su audacia me dio aún más fuerzas para seguir. Fingí creerlo. Fingí sentirme aliviado. Pasé los siguientes días, siendo el marido más comprensivo del mundo. Traje café a la cama, fui cariñoso, escuché tus lloriqueos con una sonrisa. Mientras tanto, cada una de sus palabras me disgustaba más. Era como vivir una obra de teatro, excepto que ya había leído el guión y sabía exactamente cómo terminaba. Ella no tenía idea de lo que estaba haciendo. Lo que no sabía ella era que, en la graduación de nuestro hijo, un evento lleno de padres, maestros, familiares y estudiantes, yo exhibiría todo. Allí mismo, en el escenario. Delante de todos. Empecé a planificar los detalles con calma. Sabía que ella estaría allí, hermosa, ordenada, orgullosa de su hijo. Sabía que él también estaría allí, el amor de la escuela, el anfitrión del evento. Ya había escrito un breve discurso. Algo que, al principio, sonó como un agradecimiento. Pero, línea tras línea, se convirtió en un verdadero sermón. También preparé un vídeo con extractos de los mensajes, fotografías y hasta audio. Nada vulgar, pero lo suficiente como para dejarle claro a cualquiera que estuviera allí lo que los dos estaban haciendo a mis espaldas. Todo cronometrado. Todo calculado. Hablé con los organizadores de la graduación y me ofrecí a decir algunas palabras en nombre de los padres. Dijeron que sería genial. Después de todo, siempre fui visto como un padre presente, participativo y educado. Nadie sospechaba nada. Yo era el último tipo que haría una escena. Precisamente por esta razón, sería aún más impactante. Monté un pendrive con todo. Ensayé lo que iba a decir. Y todas las noches, mientras ella dormía a mi lado, la miraba y pensaba: no tienes idea de la tormenta que se avecina. Y eso, en cierto modo, me dio paz. El día antes de la graduación, estaba muy emocionada. Se compró un vestido nuevo, se arregló las uñas y se peinó. Vino a mostrarme todo y dijo que quería brillar juntos como padres. Su cara de póker era un espectáculo en sí mismo. Sonreí, alabé y contuve el vómito en mi garganta. Todo estaba listo. Al día siguiente brillaría, pero no de la forma que esperaba. ¿Y Mauricio? Bueno, iba a descubrir qué pasa cuando te metes con la familia equivocada. El día de la graduación llegó con ese ambiente festivo. Los niños estaban emocionados, los padres llenos de orgullo. Camila estaba radiante, vestida como si fuera la estrella de la noche. Irónicamente, lo sería. Llegamos temprano, nos tomamos fotos con Lucas, quien no podía dejar de sonreír. Y allí estaba él también, Mauricio, saludando a todos con ese aire de superioridad, como si fuera dueño del mundo. Fingí ser comprensivo, pero vi a través de esa máscara. Lo saludé como si nada hubiera pasado. Ni siquiera sospechaba que, en menos de una hora, su mundo se vendría abajo. Cuando anunciaron que algunos padres darían discursos, Camila me miró con orgullo. Pensé que iba a hablar de nuestro hijo, elogiar el ambiente escolar y agradecerle por su educación. Y sí,
Así es exactamente como comencé. Cogí el micrófono y respiré profundamente. Buenas noches a todos. Es un honor estar aquí, viendo graduarse a nuestro hijo, rodeado de personas tan especiales. Pero hoy, no vine solo como padre. Vine como hombre. Como esposo. Como alguien que creía en la familia. La atención del público fue inmediata. Algunos sonrieron, otros notaron el cambio de tono. Continué manteniendo la calma. Durante meses viví una mentira. Mientras pensaba que mi esposa ayudaba en la escuela, ella estaba siendo seducida. Mientras yo cuidaba de nuestro hijo, ella se ocupaba de mantener una relación con el hombre que debía garantizar la integridad del ambiente escolar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Camila se abrieron como platos. Intentó levantarse, pero levanté la mano. Cálmate, aún no he terminado. La tensión era casi palpable. Algunos padres empezaron a susurrar. ¿El director? Blanco como el papel. Estaba a punto de dar el golpe final. Cogí el control remoto y encendí el proyector. En la pantalla aparecían extractos de mensajes, audios, fotografías, nada explícito, pero todo estaba muy claro. Suficiente para no dejar dudas sobre lo que estaba pasando entre Camila y Mauricio. Este es el verdadero ejemplo que reciben nuestros hijos. ¿Es esto lo que ustedes apoyan? ¿Es este el tipo de hombre que dirige esta escuela? El lugar se convirtió en un caos. Gritos, suspiros, una maestra tapándole los ojos a un niño. Camila empezó a llorar, rogándome que parara. Mauricio intentó salir de la habitación, pero dos padres bloquearon la puerta. Fue el final. Nuestro hijo me miró confundido, sin entender realmente. Sabía que esa parte era la más difícil. Pero preferiría que supiera la verdad que crecer rodeado de mentiras. Camila cayó de rodillas, llorando, pidiendo perdón. Gabriel, por favor, así no, por favor, pero ya no sentía nada por ella en ese momento. Solo alivio. La miré a los ojos y le dije, destruiste a nuestra familia. Ahora admítelo ante todos. Tomé a Lucas de la mano y bajé del escenario. La dejé allí, arrodillada, rodeada de miradas críticas. Salimos de la escuela sin mirar atrás. En el coche, Lucas guardó silencio. Le tomé la mano y le dije que hablaríamos más tarde, con calma. Pero nunca, jamás, debería aceptar mentiras en casa. No sabía cómo iba a ser a partir de ese momento. Solo sabía que esa noche dejaría una impresión en todos los que estuvieran allí. Y que Camila, tan orgullosa al inicio de la noche, había quedado reducida a lo que realmente era, una traidora expuesta, sin más máscaras. A la mañana siguiente, el escándalo ya se había extendido por los 4 rincones del barrio y más allá. Recibí mensajes de docenas de padres, algunos de apoyo, otros sorprendidos y otros simplemente curiosos. Pero la mayoría me felicitó. Tuviste el coraje de hacer lo que muchos solo sueñan. La escuela se convirtió en un caos. Hubo un padre que exigió una reunión de emergencia, una madre que canceló la inscripción, profesores que querían entender qué iba a pasar. Camila fue expulsada del grupo de padres de la escuela casi de inmediato. ¿Y Mauricio? Desapareció. Literalmente. No apareció al día siguiente. Los rumores decían que se había ido de viaje por unos días. Cobarde. En casa, el ambiente era como el de un funeral. Camila lloraba todo el tiempo. Intentó hablar conmigo, pero no respondí. Intentó justificarlo con cosas como era solo una necesidad. Me sentía sola. Nunca pensé que te perdería así. Patético. Después de todo lo que hizo, después de esconderse, mentir, manipular, todavía tenía el descaro de hacerse la víctima. En uno de sus intentos de conversación, incluso dijo, iba a terminar todo después de graduarme, lo juro. Como si eso cambiara algo. Como si el engaño tuviera fecha de caducidad y eso la redimiera. La parte más difícil fue hablar con Lucas. Esperé unos días hasta que estuvo más tranquilo. Lo saqué a pasear solos los dos y fui muy honesta, cuidadosa. Le expliqué que mamá y papá estaban pasando por un momento difícil, pero que no era culpa suya. Escuchó todo en silencio, conteniendo las lágrimas. Y cuando finalmente habló, simplemente preguntó, ¿ella todavía me ama? Eso acabó conmigo. Le dije que sí, porque a pesar de todo ella seguía siendo su madre. Y él no necesitaba soportar el peso de sus errores. Pero por dentro, solo quería olvidar que ella existía. La escuela, a su vez, intentó silenciar el caso.
Emitieron un comunicado genérico, diciendo que el director dimitiría por motivos personales y que se estaba reestructurando la administración. Pero nadie lo compró. Algunos padres presentaron denuncias formales. Escuché que otras madres empezaron a compartir historias similares a la mía sobre el comportamiento de Mauricio. Su castillo se estaba desmoronando. Y saber que mi actitud desencadenó esto fue, en cierto modo, gratificante. No fue solo una venganza personal. Fue como si hubiera expuesto un parásito que se escondía bajo la fachada de un profesional ejemplar. En los días siguientes, Camila intentó todo tipo de enfoques. Notas, mensajes, incluso sus padres vinieron a hablar conmigo, pidiendo una segunda oportunidad para ella. Pero ya había tomado una decisión. La dignidad no se puede negociar. No después de todo lo que vi, todo lo que oí, todo lo que sentí. Incluso sugirió que fuéramos a terapia de pareja. La misma mujer que escondía una aventura a sus espaldas ahora quería arreglarlo todo con una conversación. Demasiado tarde. La miré y le dije, tuviste todas las oportunidades del mundo. Y elegiste aprovechar cada una de ellas. Al final de esa semana, agarré algo de ropa, mi cuaderno y me fui a casa de mis padres con Lucas. Dijo que necesitaba tiempo, pero en el fondo sabía que el tiempo era definitivo. Camila se quedó sola en nuestro apartamento. Llorando, suplicando, intentando llamar todos los días. Lo bloqueé. No por ira, sino por autoconservación. A veces, para sobrevivir, necesitamos cerrar bien la puerta. Y eso es lo que hice. Los primeros días fuera de casa fueron extraños. Era como si estuviera flotando, anestesiada. Dormía mal, comía poco, pasaba horas mirando al techo sin poder pensar en nada con claridad. Mis padres intentaron ayudar, pero sabían que había límites. No se puede arreglar un corazón roto con un consejo listo. Lucas, en cambio, me sorprendió. Incluso sin entenderlo todo, demostró una madurez absurda. Me abrazó de la nada, me dijo que me amaba y eso fue lo que me mantuvo en pie. Para él, necesitaba recuperarme. Explicarle todo fue la parte más difícil. No pude ocultarlo por completo. Los niños sienten. Solo traté de dosificar la verdad. Dijo que mamá y papá estaban pasando por un mal momento, y que tal vez sería mejor vivir separados por un tiempo. Preguntó si era culpa suya. Casi lloré en ese momento. Me mantuve firme y dije que no. Que él era lo mejor que me había pasado en la vida. Que nada de lo que estaba pasando era su responsabilidad. Y prometí que, a pesar de todo, siempre estaría ahí. Siempre. Con el tiempo volví a la rutina. Asumí más trabajo, me sumergí en el servicio remoto para no pensar tanto. Empecé a correr temprano en la mañana, más para cansar mi cuerpo que por mi salud. Correr se convirtió en terapia. Allí volvieron las primeras sonrisas verdaderas. Cuando la mente dejó de dar vueltas en círculos y el cuerpo simplemente avanzó. Volver a tener control sobre mi propia vida, incluso en pequeños aspectos, me dio una sensación de poder. Me habían traicionado, humillado, sí. Pero no fue destruido. Estaba vivo. Y con el tiempo, el dolor se convierte en fuerza. Amigos y familiares fueron fundamentales en este proceso. Uno u otro incluso bromeó diciendo que debería escribir un libro o un guión cinematográfico. Otros decían que había hecho lo que muchos solo sueñan, vengarme con clase. Pero sabía que no era tan simple. El dolor no se quita con los aplausos. Me tomó tiempo entender que superar no es olvidar, es aprender a vivir sin ello. Empecé a redescubrirme a mí mismo. Cosas sencillas, como cocinar para Lucas, hacer maratón de una serie en solitario, salir a tomar un café sin tiempo de volver. Detalles tontos, pero que le añadieron color a la nueva vida. Camila continuó intentando contactarnos. Mantuve todo bloqueado, excepto el canal abierto sobre Lucas. Conversaciones objetivas, sin margen de manipulación. Lloró durante los partos y las visitas, intentó entablar conversación, pero yo no le di la oportunidad. Fue más frío, más directo. Y ella, poco a poco, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Ese perdón puede incluso existir algún día, pero la confianza murió allí, delante de todos, el día de la graduación. Y cuando la confianza muere, ningún matrimonio sobrevive. Por mucho que la nostalgia intentara engañarnos. Fue entonces cuando entendí, ese final no fue mi fracaso, fue mi nuevo comienzo. Cada día estaba un paso más lejos del caos y más cerca de la paz. Empecé a planificar un viaje solo Lucas y yo. Quizás un nuevo hogar.
Un verdadero comienzo nuevo. No por impulso, sino por elección. Y por primera vez en mucho tiempo, me miré al espejo y me reconocí de nuevo. No como el chico engañado, pero como el hombre que tuvo el coraje de levantarse y seguir adelante, con la frente en alto. Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi vida daría un vuelco a causa de la traición, me habría reído. Nunca pensamos que nos vaya a pasar a nosotros. Y cuando sucede, el impacto es devastador. Pero hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ese momento fue un punto de inflexión. Dolía muchísimo, por supuesto. Me quitó mi terreno, mi hambre, mi sueño y mi fe en las personas. Pero también me dio algo que no sabía que necesitaba, una oportunidad real de empezar de nuevo. Sin mentiras, sin fachada. Solo yo, la verdad y todo lo que quería construir a partir de ella. Si pudiera retroceder en el tiempo, tal vez habría prestado más atención a las señales. No porque crea que podría evitar hacer trampa, porque quienes hacen trampa, eligen hacer trampa, sino porque me habría preparado mejor emocionalmente. Confiamos demasiado en la gente y nos olvidamos de escucharnos a nosotros mismos. Esa voz interior, ese malestar, no es paranoia. Son alertas. E ignorar estas señales es como tapar el sol con un colador. Una hora, se quema. Y cuando arde, deja marcas. Si alguien que lea esto está pasando por algo similar, solo puedo decir una cosa: no se descarte. No pierdas tu identidad intentando salvar lo que ya está podrido. Al principio me culpé mucho, pensando en dónde me había equivocado y que podría haber hecho diferente. Pero ¿sabes qué? Hice todo bien. Estuve presente, fui leal, fui socio. La que cometió el error, la que lo destruyó, fue ella. Y por muy doloroso que fuera aceptarlo, fue liberador. No fue mi culpa. Y si estás en esto quizás tampoco sea tu culpa. Hacer trampa no se trata solo de sexo o mentiras. Se trata del asesinato silencioso de la confianza. Y sin confianza no hay amor que sobreviva. Hoy valoro mi paz mucho más que cualquier relación. Entendí que estar solo puede ser 1000 veces mejor que estar con alguien que te menosprecia, te borra o te engaña. Prefiero dormir tranquilo que compartir cama con alguien que se acuesta mirándome a los ojos. Sobre la venganza, mira, al principio pensé que necesitaba acabar con ella y con él. Pero lo que hice no fue por odio. Fue por la justicia. Me expusieron al dolor más cruel, solo les devolví la verdad de la misma manera. Y no me arrepiento. Porque lo que pasó en esa graduación no se trató solo de mí. Se trataba de dar voz a todos los que alguna vez han sido traicionados y silenciados. De demostrar que la dignidad tiene valor. Y que la verdad, bien colocada, es el arma más poderosa que existe. Hoy cierro este capítulo de mi vida con menos peso y el alma más ligera. No sé lo que me depara el futuro, pero sé lo que ya no acepto. El dolor se convirtió en fuerza. La traición se convirtió en una lección. Y el final se convirtió en un nuevo comienzo. Porque, al final, lo que me destruyó no fue lo que ella hizo, fue lo que yo no sabía. Ahora lo sé. Y eso me liberó. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.